Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto que esté acompañándonos en esta transmisión de Zona de Debate. Muy contenta porque estoy rodeada de caballeros inteligentes, además listos para debatir temas muy interesantes vinculados por supuesto a la reciente contienda electoral y al resultado que hubo este pasado domingo. Me acompaña en esta ocasión en la mesa de Zona de Debate el maestro Rodrigo Martínez, un placer saludarlo. Igualmente, gusto saludarles, bienvenidos. Licenciado Jorge Mesa, ¿ya está usted listo? Ya lo vi anotando antes de que entráramos al aire. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Saludamos, por supuesto, al licenciado Adolfo Alameda. Lo vemos que nada más teclea, listo con todos los datos, estadística para que nuestro público lo conozca. Bienvenido. Así es, buenas tardes a todos. Y un placer también contar con la presencia del maestro Jonathan Gómez. Gracias por estar en esta ocasión con nosotros aquí en Zona de Debate. Gracias. Y por supuesto, el placer es todo nuestro de tenerlos a ustedes a través de la plataforma de Zona de Debate, a través de Facebook. Pues muchísimas gracias. Resultados electorales, vamos de lleno al tema. Sé que usted quiere saber de voz de los expertos qué fue lo que pasó. Comienzo con el maestro Rodrigo Martínez. Vamos a hablar del tema, resultados de la elección. Bueno, pues es algo, mucha gente está muy sorprendida por los resultados que se obtuvieron. Todos estábamos orientados de alguna manera por las encuestas, que fueron creo que 60 encuestas que se hicieron, más o menos, ¿verdad? Pero que todas daban por ganador, cuando menos en la intención del voto, a Andrés Manuel López Obrador, pero nadie esperaba que llegara a darse una votación tan holgada como la que se tuvo, de que él mismo lograra tener el 53% de la votación, ¿verdad? Es decir, más de 10 millones de votos del segundo lugar, que obtuvo el 24 millones, el segundo lugar, Ricardo Anaya, 10 millones de votos, que equivale como al 22%, y Meade, que obtuvo cerca de 10 millones de votos, que equivale al 16%, más o menos, si no estoy equivocado. Por ahí pongo esos números para que empecemos la discusión. Perfecto, pues, licenciado Jorge Mesa. Pues el triunfo avasallador que tuvo Andrés Manuel no fue sorpresa, se esperaba que ganara. Yo creo que la sorpresa que se dio fue que los números con lo que se ganó, lo que arrasó, prácticamente se llevaron las dos cámaras. El mapa geopolítico de México cambió, que lo vamos a estar comentando un poquito más tarde, y prácticamente nos encontramos con un nuevo gobierno, bueno, con un nuevo presidente, con cambios muy significativos. Los discursos que dio, también hay por ahí más unos mensajes que le vamos a estar comentando. A grandes rasgos, no hubo sorpresas. Las sorpresas a lo mejor estuvieron que bajaron un poquito los números en los otros candidatos y la victoria avasalladora que tuvo Andrés Manuel. Maestro Jonathan, ¿hubo sorpresa para el caso de Baja California o no hubo sorpresa? Es decir, yo sí conocía a uno que otro optimista que creía que la tendencia de votos sí iba a ser la diferencia en Baja California. Pues bueno, buenas tardes a todo nuestro auditorio. Yo creo que sí hubo sorpresas en Baja California, porque recordemos que Baja California, al igual que Guanajuato, que ahí yo creo que ahí no hubo sorpresas, era uno de los bastiones o de esas alternancias congeladas, como lo dice el doctor Espinosa, en las que pues el PAN todavía tenía, digamos, fuerza. Yo esperaba que Acción Nacional retuviera por lo menos 4 o 3 distritos federales y fue carro completo por parte de Morena. Yo creo que esto no se miraba desde la misma elección donde Acción Nacional desplaza al PRI en el 89. O sea, fue avasallador la ventaja que tuvo Morena. Que eso, pues, digo, son señales para el sistema político y para los políticos profesionales, ¿no? ¿Y entonces fue realmente Morena o fue el apoyo que tuvieron del PT en el caso de Baja California que traía un poco más de fuerza? Licenciado Adolfo Alameda, quiero saber su opinión en torno a esto. Bueno, como lo comenta el maestro Jonathan, hay sorpresas porque hay distritos como el distrito quinto aquí en Tijuana que durante muchos años fueron eminentemente panistas y se la llevaban por mucho. Y esta ocasión, pues los votos son muy claros, ¿no? Dejan al PAN, aquí tengo la estadística, en segundo lugar, como sucede a nivel nacional, tiene 24,378 votos. Contra Morena, porque finalmente representa a Morena, 100,000 votos. O sea, 4 veces más la cantidad de votos que obtuvo
que obtuvo. Perdón, estoy dando un dato incorrecto. El quinto distrito son 37.328 votos contra 57.242 votos. O sea, al final de cuentas lo rebasa a Morena. ¿Qué es lo que, el PAN, Morena al PAN? ¿Qué es lo que creo que pasa? No creo que el PT le haya aportado necesariamente, porque la realidad es que el PT aquí en Tijuana, por lo menos, no es un partido Que pinte, ¿no? que pinte exactamente. Pero en el caso de Ensenada hay un Armando Reyes que se fue y que sube porque ya trabajó mucho el terreno en Ensenada. Yo creo que es el efecto, de arrastre que trae Andrés Manuel, porque yo comentábamos antes de que iniciara el programa, ¿realmente la ciudadanía sabe por quién votó? Esa es una gran pregunta, porque yo sinceramente le he preguntado a algunos conocidos, ¿quién fue tu candidato? Porque ganó, al final de cuentas, pero ¿quién era tu candidato? Se conocían los candidatos opositores, pero no los exactamente, se conocían los populares. candidatos opositores, pero el candidato que al final del día resulta ganador es el más desconocido, ¿no? Teníamos algunos como Pomposo, que de Encuentro Social, Javier Castañeda Pomposo, que sí ahí apareció en unos debates, fue conocido, pero... Que yo creo que más por su hermano que por él. Ajá, más porque ahí retumbaba el nombre de Castañeda Pomposo, era como que no es del PAN, pero... Bueno, que en el caso de la familia de ellos es que ya traen una trayectoria de trabajo gubernamental anterior y de alguna manera la imagen ya estaba posicionada. Pero hay otras figuras que ni conocíamos y que de pronto aparecen como candidatos. Por eso, pero al margen de las particularidades, hay que ver el fenómeno general y como bien lo acaba de decir Adolfo, es el fenómeno López Obrador. López Obrador es de los políticos quizá el único que ha recorrido los 1.270 municipios o los 2.000 municipios del país más de 3 veces. Es decir, es un político conocido, es una marca, vaya. Porque si vamos a esta pregunta, la trasladamos a otros estados del país, por ejemplo, Sonora. ¿Quién iba a pensar que en Sonora, gobernado por una mujer del PRI, solamente sacara un distrito? El PRI, ¿verdad? Lo ganó completamente. En los locales. De los locales, nos referimos a los locales. ¿Quién iba a pensar que en el Estado de México, en la Igual, tierra en el Estado de México? Es decir, el fenómeno de López Obrador rompió con paradigmas que teníamos respecto de dónde ganaba el PAN, dónde ganaba el PRI, y finalmente fue López Obrador que ganó realmente, porque Morena es poco conocida en el Estado, realmente en términos de su padrón electoral, no creo que sea muy grande, como no es el del PRD, como no es el del PT, como no es el de los demás partidos. Sí, le funcionó mucho el discurso que traía sobre respetuosamente les pido el voto para los candidatos y candidatas al Senado y a la Cámara Baja, ¿no? Al Voten Congreso. parejo, decía. Voten parejo, les funcionó y la verdad con toda esta confusión también de que si iba a ser voto válido, voto nulo o esto o aquello, la gente no se complicó y fue por Morena. Y el, no se tema de dividiera la el corrupción, voto. y el tema de la corrupción también le funcionó muy bien. ¿Tema de qué? Atacar la corrupción. O sea, siempre atacar la corrupción. Bueno, esa fue una estrategia de campaña. Él trae los temas y fíjense bien, cuanto más repitas esos temas, hasta que estos queden grabados en el consciente colectivo. Corrupción, impunidad, ¿qué otra? Seguridad, honestidad. la mafia del poder. La mafia del Esos poder. conceptos los repetía una y otra vez hasta que quedaron grabados en la mente del electorado. Entonces estamos hablando de que en Baja California sí fue un voto de castigo. Sí. Yo creo que es un voto de castigo porque al final del día Baja California tuvo la alternancia PAN, una alternancia estacionaria porque ya no hubo una alternancia después. En su momento también fue de castigo, ¿eh? Ajá, yo creo que es un poco ir por la alternancia, pero en base a un voto de castigo, un voto de enojo, porque al final del día tenemos un gobernante, un gobernador que con toda sinceridad está calificado muy mal, que al sentir de la ciudadanía no ha hecho su trabajo. Tenemos un gobierno municipal que al sentir de la ciudadanía tampoco ha hecho su trabajo. Entonces, todo eso tiene que ver. Y un gobierno de la República que parece que también está enajenado de todas las problemáticas y que al final del día la frontera y nosotros que estamos aquí en frontera nos sentimos muy agraviados con muchos temas, especialmente el tema del IVA, ¿no? Entonces, creo que es una sumatoria de actos de parte del gobierno
que terminan y culminan con el voto de castigo que da. Parte de gobierno de gobiernos opositores, lo de Chihuahua, Claro. o sea, donde la gente también estuvo apta de las corrupciones que se dieron en esos estados y votaron en contra precisamente por los actos que tuvieron Pero gobiernos eso pasados. es una cuestión que se ve, no lo podemos ejemplificar, vaya, con Baja California, porque también se dio, miren, en Querétaro no ganó Andrés Manuel López Obrador, en Nuevo León no ganó el Bronco, ganó Andrés Manuel López Obrador. Es decir, eso que tú dices, voto castigo, puede ser, en efecto, gran parte a nivel nacional del hartazgo de la gente. Eso del hartazgo, que es una palabra muy, muy común, pero es que está en la mente de todo el mundo, está en la mente de todos nosotros. Unos por unas razones y otras por otras. Pero el hartazgo es transversal a clases sociales y a regiones en México. Y con esos conceptos que él estuvo manejando, pues veamos, en efecto, pues no sé dónde haya gobernadores que hayan sacado un 70% en la evaluación, no recuerdo que haya habido uno, pero de los 9 estados donde hubo entidades, donde hubo candidatos a gobernador, porque la Ciudad de México es una entidad federativa, ganó en 6 ganó, incluyendo Querétaro, gubernaturas, ganó 6, ganó en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco, en Morelos, ¿qué otros? Oaxaca. Jalisco se votó también. Jalisco, Jalisco fue Movimiento Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Ganó en 6, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Morelos, Ciudad de México. En Jalisco ganó Movimiento Movimiento Ciudadano. Enrique Ciudadano. Alfaro. y ganó todo, ahí se llevó carro completo. Bueno, ganó Enrique Alfaro, no Movimiento Ciudadano. Bueno, igual que aquí. Bueno, pero es el igual mismo que aquí. efecto. ¿Y qué pasó acá también? Ganó Andrés Manuel, realmente, ¿no? Porque el partido Morena tiene apenas 4 años de haber nacido. Entonces la figura de Bonilla no era una figura todavía fuerte, posicionada en la comunidad. Realmente a Bonilla le vino a aportar la figura de AMLO para poder avanzar en el resultado de la A contienda. Bonilla y a todos. Y a a, Bonilla y a todos. sí, a la senadora Bueno. que fue con Bonilla. El que no supo posicionarse mucho era el terrible Morales, Eric, que ya tenía una imagen posicionada y es un fenómeno muy es curioso el conocido. caso de él porque trabajó en el PAN, trabajó en el PRI y luego trabaja en Morena. Pues bueno, de alguna manera creo que ya tiene una labor previa con la comunidad y pues le funcionó el resultado porque aquí está Sí. ya como próximo a asumir protesta. Y para ¿no? los que nos están viendo en otros Una estados, victoria el no Terrible fulminada, Morales, ¿no? Porque- bueno, sí conocen todos en todo México al Terrible Morales, pero él fue candidato de Morena en uno de los distritos aquí de la zona costa de Baja California, en Tijuana. Y bueno, es evidente que si ganó, bueno, no ganó, pero fue regidor en un ayuntamiento. No llegó. No llegó a estuvo ser en, regidor. en deporte, en el Estuvo Instituto en el Municipal de Instituto Deporte. Municipal de de Sí, Departamento Pero de fíjense, Ramos. ese tema del Terrible Morales, por ejemplo, muchos lo podrían haber acusado de chapulín, de que andaba en un partido, en otro, y sin embargo eso no tuvo repercusiones, porque al final del día, ahí pudo haber estado el Terrible Morales, ahí pudo haber estado Claro. Adolfo, ahí pudo haber estado El que sea. prácticamente quien Gracias. fuera y entraba. Gracias. Pero también hay que ¿Cómo no? decirlo, Que es lo ¿Cómo no? mismo que yo decía del distrito 10 local. Hubo una época que ahí podías poner en el del PAN. En el En el quinto, PAN. en el Poner quinto. en ese- cual ese- federal. En el de Magaña, Ah, el quinto, ¿no? En el quinto. En el de Magaña, sí. Exacto. Sí, El pero, federal. pero también hay que decirlo, nuestra democracia pues es muy joven y a veces nos olvida eso. Se considera que nuestra democracia funciona a partir del año 2000, porque de Alternancia. acuerdo a Cherborsky, por ejemplo, una democracia es aquella donde el partido en el gobierno pierde las elecciones. Ujú. Entonces fue la primera vez que hubo una alternancia real. Tenemos 18 años realmente de una democracia, tenemos una democracia muy joven, que ahorita lo más que nos da es efectivamente eso, un voto de castigo. Es mucho pedir ahorita un voto de conciencia, porque sinceramente, hasta conociéndolos, uno quería hacer conciencia y decía, "Y, pues no sé si el A o el B", o sea, no veo mucha diferencia. Pues, Por eso la realmente. juventud de ustedes, millennials, fue muy importante en esta Claro, elección. claro. Porque en esta joven democracia, los jóvenes como ustedes hicieron la diferencia. Salieron a votar los Sí, millennials. a mí me sorprende 38 mucho esa millones de jóvenes participación. fueron los que tuvieron la actividad para votar. 38 millones. millones. Bastante. Bueno, hablando ya de porcentajes, me gustaría que alguno de ustedes sea tan amable de informar completamente cuál fue el resultado, cómo quedaron los porcentajes por cada uno de los candidatos. Traía usted, maestro, la estadística, si sería prudente Pues, comentarlo para que quienes estuvieron más preocupados por la selección mexicana y ponerse a la verde desde el domingo para el lunes en la mañana despertar ya con la camiseta bien puesta y que no fueron a votar, bueno, pues les vamos a compartir cuáles fueron los resultados totales de esta contienda. Sí, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, los datos que se tienen hasta ahorita es que ganó con un 53% de la votación emitida, de la votación, con 24 y pico millones de votos. Es decir, rebasó con 31 puntos al segundo lugar.
que eso es abismal, eso nunca se había visto en la historia de esta joven democracia que menciona Jonathan. Porque Ricardo Anaya sacó el 22% contra el 53%, estamos hablando de 31 puntos, más o menos 10 millones. Pero lo que realmente también fue muy sorprendente es que José Antonio Meade, dado el prestigio con el que quisieron venderlo como producto, no logró levantar y obtuvo nada más el 16% de la votación. No obstante que era el candidato del partido en el poder, o sea, que tenía el poder presidencial, la mitad de las gubernaturas del país, y pues eso es sorprendente, ahí lo dejo como datos para la discusión. Yo comentaba una vez que se confirmara el triunfo, porque realmente creo que más allá de qué iba a pasar en estas elecciones, era como muy evidente, porque efectivamente preguntabas a una persona y si tenía confianza te decía, y decía Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y además no decía Morena, decía Andrés Manuel López Obrador, que eso es muy interesante. No fue, insisto, no fue sorpresa, pero ¿qué es lo que a mí me parece muy interesante, refiriendo nuevamente al porcentaje de votos? Mitofsky sacó una encuesta por allá de la primera quincena de junio que hablaba que había 20% de los encuestados que decía que podía cambiar su voto en el momento de emitirlo. Sí. Y creo que cuando muchos podían haber dicho, no, pues le puede beneficiar a Ricardo Anaya o José Antonio Meade, creo que ahí está el efecto que tuvo de ese voto indeciso, pues cayó prácticamente sobre Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso también es muy interesante. Y ahora otra cosa, se confirma el triunfo de Andrés Manuel y también me parece muy interesante porque hablamos mucho del tema de que la corrupción de un instituto como el Nacional Electoral que está viciado, que la mafia, y al parecer esas elecciones dejan en evidencia un gran trabajo de parte del Instituto Nacional Electoral. Ya no hay manera, a lo mejor si hace un año atrás decíamos, no, es la mafia, hoy cuesta un poco de trabajo decir, está viciado, por cómo sucedieron las cosas. Es decir, prácticamente fueron 3 horas después cuando sabíamos que el virtual ganador era Andrés Manuel López Obrador. No hubo una caída de sistema, no hubo indicios de que se estuviera, ¿cómo decían ahí? Que se estuviera manejando una especie de... fraguando una especie de complot. El temor generalizado que existía en torno a eso. Yo sí quiero hacer un paréntesis para felicitar a todos los ciudadanos que estuvieron colaborando como funcionarios de casilla. Mis respetos, el reconocimiento, yo creo que de todo el equipo de Zona de Debate, que estuvieron desde muy temprano. Bueno, hubo algunos casos extraordinarios en que no llegaron a tiempo, pero en la generalidad sí estuvieron cumpliendo con ese deber ciudadano y con esas ganas de que esta jornada electoral resultara exitosa. Sí. Y especialmente, bueno, no especialmente, no sé cómo decir, doble agradecimiento a aquellos que cubrieron a algunos presidentes de casillas, secretarios de casillas, que no se presentaron a la jornada. Vamos al maestro Jonathan, ¿algo quiere Sin comentar? duda, hablando de la legitimidad de los órganos electorales, yo creo que abona mucho, pero como le decía que también aquí Jorge, digo, pues el resultado está de calle prácticamente, ¿no? Lo iba noqueando desde el primer round, ¿no? Entonces, no hay mucho ahí que discutir. No obstante a ello, yo sí creo que es momento de repensar cómo se hace toda la integración de las mesas directivas de casilla. Siento que sigue siendo el talón de Aquiles del Instituto Nacional Electoral por lo que es el sorteo de los ciudadanos. Si bien emana que sean los mismos vecinos los que cuenten los votos, al final del día todo el procedimiento de capacitación, de llevarlos, de la discusión de qué es un voto válido, qué no es un voto válido y todo esto, al final del día termina pegando en el instituto. Ahorita a nivel nacional, oíamos hace rato en un programa radiofónico a nivel nacional, la consejera Pamela San Martín destacaba que se van a recontar el 75% de los paquetes electorales. Es decir, 3 de cada 4 paquetes que ya se contaron se van a volver a contar. Por diferentes causales, ¿no? Pero prácticamente la más importante es porque el acta está mal llenada, tiene algún error. Y esto no es despreciar el trabajo que hacen los ciudadanos, que es, híjole, estar desde las 7 de la mañana hasta prácticamente medianoche, la verdad es súper desgastante. Pero sí creo que ahí deberíamos de ver la manera que se reforme y se profesionalice el trabajo que se hace en mesas de casilla,
para que el rechazo o el recuento por causales tales como un mal llenado de acta o errores en el acta sean los menos y no estemos nuevamente recontando en cómputos distritales 3 de cada 4 paquetes. Es que el proceso de defensa de voto va a ser algo que siempre van a querer hacer los partidos, sobre todo los que no ganan, pues van a querer considerar ahí, elevar un poquito más su cifra, y pues bueno, siempre creo que termina este sábado o domingo, es cuando ya se cierra completamente ya el Pues tiene hasta el procedimiento domingo, de algunos se defensa, vendrán el viernes, otros el sábado. Bueno, digo, habrá que dar la posibilidad de que alguno que otro voto ahí lo recuperen, pero creo que definitivamente no se va a cambiar la estadística ni lo que ya está Pero, al por momento, ejemplo, más de un 50% de resultado favorable en una votación electoral. No creo que la tendencia aquí cambie. más- Yo Puebla. quiero reforzar lo que está diciendo el maestro Jonathan, en el sentido de, y gracias por mencionar, o más bien mencionar a los ciudadanos, tú también ya lo habías mencionado, más de 1 millón de ciudadanos que no se les paga. Y yo por eso estoy de acuerdo con el planteamiento que hace el maestro Jonathan, en el sentido de que se les debe de pagar, están desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, sentados con toda la presión política, porque esos 1,000,000 y pico de ciudadanos estuvieron acompañados por más de 4 millones de representantes de partidos políticos. Imagínense ustedes sentados ahí, llegan a las 7 para armar la urna, la instalan, y luego levantan el acta, tienen que contar las boletas y todo eso, y afirmar las boletas, y entonces ya están instalados y tienen un montón de representantes de partidos. ¿Cuántos partidos hay? 9, y cada partido tiene 2 representantes, pues, por casilla, más uno general por cada 10 casillas. Entonces, hay que agradecer a ese mundo de gente, pero estoy de acuerdo, después de cada elección federal vienen reformas, y una de ellas en la que vamos a estar pugnando varios ciudadanos va a ser cambiar el sistema de sorteo de los funcionarios de casilla, y que se profesionalice, en efecto, y que se les contrate y se les pague, de tal forma que a conciencia sepan que van a estar allí un día completo, pero no nada más se les paga ese día, se les tiene que pagar por los cursos de capacitación que les dan, porque tienen que dedicarle tiempo a eso. Entonces yo creo que sí fue exitosa. Hay que felicitar al Instituto Nacional Electoral, sin dejar de lado lo que bien dice el maestro Jonathan, de que bueno, pues también los ciudadanos le facilitaron el trabajo al INE, dándole un mundo de diferencia. Si la elección hubiese estado cerrada, con más Puebla. trabajo. Puebla, por ejemplo, ¿qué está Ya pasando en en Puebla? Puebla. Platícanos. Hay una guerra ahí. Se está Puebla. Pues digo, las noticias andaban quemando unas oficinas de un instituto electoral, no sé. Pues Sí. está judicial ese proceso. ¿Por qué? Porque el PREP inicialmente daba la ventaja al candidato de Morena. Sí. Entonces después se volteó todo ese porcentaje y se le dio a la Cuando- esposa del exgobernador. ¿Sabes cuándo se le volteó? Cuando, no sé si ustedes han ido, pero yo he estado en Cuetzalan, que está por ahí en las sierras. Es un hermoso pueblo precolonial, prehispánico, perdón, donde todavía es la práctica del trueque. Bueno, cuando venían las documentos, las boletas que están lejísimos. Cuando llegaron estas, ahí cambió. Y lo que encontraron es que allá la gente votó como el 90% por un candidato. Y pues no hay casillas donde el 90 o el 80% de los ciudadanos voten por un candidato. Está claro que ahí hubo mano negra. O bueno, perdón, o cualquier otra mano, pero no hubo mano democrática. Bueno, pues quiero agradecer a quienes están atentos a lo que están ustedes comentando aquí en Zona de Debate. Saludamos a Jesús Franco, a Karen Vallarta, a Aris Janet, a Madel, a Georgina de Nava. Aquí hay un comentario de Pedro Martínez que dice: al margen de población que más votó en favor de AMLO fue el segmento entre 45 y 55 años, con el 60% de población en capacidad de votar. Gracias aquí por su aportación a Pedro. 55. Fue el segmento entre 45 y 55 años. Pues era por el tema de las pensiones y todo eso. No, pues todavía no llegan a las pensiones de ellos, pero porque se quieren preparar Bueno, para cuando lleguen. están acomodando el terreno. No, Isaac, es que es histórico eso. En la práctica de votar, votan mucho los que cumplen 18 años, su primera vez, es inauguración. Después se ausentan. Y el sector de votantes que menos vota es de 18 a 29. Y después de ahí, este sector siempre es el que más participa en las elecciones. Bueno, y los mayores a 55 años. hay un tema que nos está aquí consultando Isaac González,
en relación al tema de Alejandra León. Lo vamos a tocar un poquito más adelante. Sí. No voy a indagar en esto. No se le pierdan, vamos a tener un debate, pero Muy calientito. interesante en torno a este caso. Porque sobre ese tema. Sí, saludamos con mucho gusto a Antonio Anistro, a Adel, bueno, a Luis Miguel Hernández también, y Marilena ya está también aquí conectada, Verónica Torres. Muchas gracias por estar atentos a la transmisión de Zona de Debate. Y bueno, ¿cómo van a quedar ya las cámaras? Me gustaría primero que comenzaran por explicarle a la comunidad la cámara alta, la cámara baja, cómo se constituyen, cuáles son sus funciones y luego ya cómo quedó toda la distribución. ¿Quién dijo yo? Si quieren explico lo que es generalidad y dejo los números aquí a los jóvenes que traen su computadora. Y De hecho, trae ojeras el licenciado. Maestro Jonathan, que Alameda también trae. estuvo toda la noche Bueno, preparándolo. en el sistema democrático representativo que tenemos una república federal que hay división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El legislativo se divide en dos cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados es donde está representada la soberanía popular, es decir, los diputados que son electos van a representar la voluntad, en teoría democrática, del pueblo, de la población, vaya. Los senadores no representan al pueblo, los senadores representan a los estados, a las entidades federativas. Hay 128 senadores y estos son los que en el diseño federalista mexicano conforman el pacto federal, donde estados grandes y pequeños, no importa de qué tamaño sean, tienen la misma representatividad en el Senado. Entonces, y tienen funciones distintas. Así es de que vamos ahora a ver cómo quedaron integradas, porque eso es clave para la gobernabilidad democrática. Perfecto, ¿Quién pues trae los adelante. números? ¿Quién trae los números? Acá traigo unos números. Por ejemplo, el PRI se lleva, representa el 11.72, vamos a hablar en números, que en la Cámara Alta, que es la de senadores, son 15 senadores más o menos, el PAN 23 senadores, PRD 7 senadores, Partido Verde Ecologista de México 6 senadores, Morena 55 senadores, Movimiento Ciudadano 7 senadores, Nueva Alianza 1 senador, el PES se va con 8 senadores y el PT con 6 senadores. O sea, así quedan los números en la Cámara. Si agregamos esos datos, nos da que la coalición Juntos Haremos Historia se lleva 68 senadores. ¿Quién la mayoría? 69 senadores. 79 tienes tú. 6-9. 6-9. 6-9 Una mayoría de simple, ¿no? 128. Así es. PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se van con 39 y el PRI, Partido Verde y PANAL se van con 20. O sea, prácticamente. Claro, de 128 senadores, casi 70 senadores serán de la coalición Juntos Haremos Historia. Es decir, que van a estar apoyando las políticas de... Y diputados, una vez. Y diputados, para hablar como en números más claros, la coalición Juntos Haremos Historia se queda con 310 de los 500, por México al Frente 129 y Todos por México 61. Otra vez mayoría. Entonces prácticamente tiene mayoría en las dos cámaras, que se comenta mucho que ahora lo que falta es la voluntad política para que se logren hacer esos cambios que tanto prometió Andrés Manuel López Obrador en su campaña, ¿no? Porque al tener una mayoría Pues eso prácticamente... significa que no hay pretexto, ¿no? Que no va a haber pretexto de que no se pueden hacer los cambios porque no tuvo apoyo del Congreso, como pasó con Calderón o con Fox, ¿no? Que le echaba la culpa al Congreso. En esta ocasión tenemos la mesa puesta para que se cumpla prácticamente todo lo que prometió Andrés Sí Manuel, y ¿no? no. ¿No? Ajá, Vamos, sí y no. Más o menos. Prácticamente, ¿no? Digamos que nos vamos al escenario 2012, es más o menos el escenario que tenía Enrique Peña Nieto cuando quedó electo. O sea, sí tienes mayoría, pero es mayoría simple. La mayoría simple te sirve con tus aliados para cambiar leyes secundarias, pero no te da para hacer reformas constitucionales. Ocupas una mayoría calificada que es 3/5 partes o lo que sería el 70% de la Cámara. Evidentemente tiene que negociar al final del día. Y negociar no estamos diciendo que hagan sus negocios al oscurito. Negociar es yo apoyo esta política y tú apoyas esta política. De eso se habla. Hay que ver, como dicen por ahí, en qué coincidimos y empujar esa agenda, claro, y en qué discrepamos y vemos qué entra y qué no entra, ¿no? Es cuestión de ceder y así es como se generan las políticas públicas. No necesariamente negociaciones es un margen o digamos que es algo que tenga que ver con corrupción. Y qué bueno que es así, porque miren, muchos hablaba de que si López Obrador llegaba con mayoría avasalladora y todo, que íbamos a convertirnos en un país de América del Sur y así. Las condiciones son distintas. En nuestro país hay una cláusula de sobrerepresentación y subrepresentación
donde tú no puedes tener un 8% más de curules del porcentaje que sacaste en votos. Así es. Es decir, si López Obrador, o digamos la Cámara, haciendo una homologación, tiene el 52% de votos populares, no puede tener más allá del 60% de los curules. Ajá. O sea, de Entonces las- de le las sigue representaciones. siendo, digamos, limitado. Ahora, está el caso del PES, digo, todavía no sabemos qué va a pasar con el PES, pero si el PES desaparece como partido, de cierta manera esos diputados quedan huérfanos. Ese es el Y siguiente pues tema. alguien los va a adoptar, ¿no? No necesariamente se van a ir con Morena. Y eso que comentas, Se puede Jonathan, levantar. también el PES, Y el el PT, PT, el el Verde, el Verde. son partidos que han estado al mejor postor. Claro. O sea, el ¿Cuántos PT, partidos quedaron temblando? Bueno, al ratito vamos a ver eso, porque ahorita estamos en la discusión de... Es que sí es importante De la saber, integración de las cámaras. porque de esto, o sea, deriva qué va a pasar con los que se queden sin representación, pero pues, ¿siguen formando parte de la Cámara o Claro. qué es lo que va a pasar Sí. con ellos? Sí, son parte, bueno, Jorge. No, siguen siendo parte de la Cámara como congresistas independientes sin partido, pero siguen siendo parte de la Cámara. Pero sí es importante ver cómo quedan los partidos y cuáles pierden, ¿eh? Antes de eso yo quisiera que abordáramos este tema de, a ver, ¿qué va a pasar con el PES en términos de, entraron como coalición, independientemente de que desaparezca o no desaparezca, esos diputados, que el PES se lleva 52 diputados, y el PES no tiene una base social, una base política, por eso fue un acto genial, políticamente hablando, Haberse aliado. haberse aliado. Sí. Mientras que otros que se aliaron con las otras opciones, pues fue su sepulcro, y al rato lo vamos a ver. La duda que yo tengo es que siendo la ideología, ahora que parece que ya se murieron las ideologías y que se coaligan nada más para buscar el poder, ¿qué va a pasar con el PES que tiene una ideología muy conservadora, que es más afín a la ideología de Acción Nacional? así es. Una vez que ya estén allí, va a tener que hacer un trabajo muy fino el titular del Poder Ejecutivo, que en este caso es Andrés Manuel López Obrador, para que no se le salgan, como dice el pueblo, como dice la gente, del huacal. Yo no tengo la certeza de que esos 52 diputados que le van a tocar al PES, fíjense qué curioso, sin que tenga la seguridad de haber logrado el mínimo para poder seguir. No, y manteniendo una su registro. gobernatura también. Bueno, La- la gobernatura, además. bueno, pero la gobernatura logró la coalición. Obviamente, no olvidemos el peso No, claro. que llevaba en todas partes. Es una de las 6 gobernaturas que ganó. No, y había Morena. un pleito ya de años, ¿eh? Todo el trienio de Cuauhtémoc estuvo peleadísimo con Greco. Y eso también le ayudó para que él hiciera carrera por sí solo. Imagínense si le hacen creo la que hay los más cuatemina ahí a- pesistas ahí. Creo que hay los más Ojalá se la pesistas cuatemina, que Si le hacen la morenistas, guatemina ¿eh? política allí a... Sí, si me ayudas, como dices, ahí hay más pesistas que morenistas. Morelos. Es que insisto, esos partidos son los partidos que se van con el mejor postor. Y de aquí a diciembre pueden pasar muchas cosas. Para empezar, seguramente va a perder el registro del PES. ¿Y eso cómo va a afectar? Pues descubrémoslo. Sin entrar en ese tema, porque todavía no salimos del otro, vámonos a lo que dices. A ver, el PES se alió en una campaña para presidente de la República con el PAN. Luego se alió con el PRI. Así es. Y aquí en Baja California se alió con el PAN. Como no le cumplió el PAN, después salió con el PRI. Entonces, esa inconsistencia. Y como el pues, PRI tampoco lo ¿Será logró partido sacar, comodín? pues se ¿Le fue. vamos a poner al PES entonces? Partido bisagra, les dicen. Mano unos. bisagra. El PT lo salvó el PRI hace 3 años. Eso Así es lo que es. estoy comentando. El Sí. PT lo salvó Sí. el PRI y ahora está con Con la Morena. elección extraordinaria de Aguascalientes. Ahí es donde logró sobrevivir. Es que eso es lo que la gente luego no entiende. No, Y Y son que los eso era temas de cuando, negociación que hacen los precisamente partidos entre a eso ellos. era y cuando, confunden el cuando voto. yo hacía la invitación a ser un poco más conscientes de a quién se le va a dar ese voto, porque al final del día, pues sí, ya tiene una mayoría evidente en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no sabemos cómo se pueda comportar esa mayoría y si realmente al final de los días va a representar las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Ese es otro gran reto que tiene Andrés Manuel. Yo quisiera, hablando de retos, antes de que pasemos a otro tema, aunque correspondería a los resultados, pero resultados y conformación de la Cámara de Diputados. Con este poder que el pueblo le ha dado, y digo, yo uso intencionalmente la palabra pueblo, porque los políticos conservadores neoliberales que nos trajeron su modelo gringo aquí a México,
y que no les ha funcionado porque han producido más pobreza de la que antes teníamos. Digo, el pueblo, ese mandato que le está dando el pueblo, o sea, los electores, al nuevo presidente, con ese control o esa mayoría en las cámaras, le da una mayor responsabilidad. En términos de ética de la responsabilidad, olvídense aparte de la carga política legal. Y nosotros debemos estar muy atentos a exigirle a esos diputados, a esos senadores que van a tener la mayoría, a que no vayan a ser borregos como los tradicionales levantadedos que han tenido todos los partidos políticos en la Cámara, sino que, aunque sea su presidente, ellos representarán en todo caso a la población y de que deben atreverse a analizar y cuestionar algunas de las políticas del Ejecutivo para enriquecerlas. Pero, perdón, pero pregunto A ver. yo, a ver, ¿ustedes ¿Quién? ven algún candidato electo por Morena contradiciendo lo que diga Andrés Manuel López Obrador? Por Mira, el yo sí, momento no, yo pero sí. en acciones sí, ¿eh? Yo sí, en sí, acciones yo sí ya vi sí. algunos. Y ahorita Sí. vamos a hablar más Exacto. adelante Yo de, sí veo de varios. uno de sus candidatos ya electos. Pero bueno, hay algo que no lo traíamos aquí, pero me interesa mucho conocer su opinión, la óptica internacional. Ya el primer acercamiento del presidente vecino con el presidente electo. La opinión al respecto. Me parece bien, se me hace un buen gesto del presidente Trump haber felicitado a Andrés Manuel por su triunfo. Creo que el acercamiento es positivo. Nada va a cambiar la postura del presidente Trump, nada, nadie lo va a hacer cambiar de parecer. Pero es un buen gesto, a mí se me hace bien. Y los presidentes que felicitaron también al candidato que ganó las elecciones, también se me hace un buen gesto, una política, como Andrés Manuel le decía, va a regresar al respeto de las decisiones de los otros gobiernos. Para mí, muy positivo. Y el acercamiento ya del candidato con el presidente actual. Ahí está muy interesante porque desde que Andrés Manuel sale con su discurso, tuvo dos discursos el domingo. El primero, uno muy políticamente correcto, con todos los temas que al parecer iban a darle tranquilidad al empresariado, al mercado, y un segundo discurso donde le habla al pueblo, a todas las personas que lo apoyaron. Y parece muy interesante porque entonces Peña Nieto ya no es el poder de la mafia. Se dirigió de una manera muy respetuosa hacia él y todavía comentó, ¿no? Nos vamos a ver el martes aquí, ¿no? Entonces, cambia, yo creo que sí cambia ya el discurso, ya es más ameno, más empático, más políticamente correcto, ya no es más, se dirigió a los medios diciendo que hicieron una labor. Una cobertura Exactamente, entonces, de entrada ya no es el Andrés Manuel López Obrador que veíamos, guerrillero casi, y lo que sí es que obviamente el haber ganado la presidencia, él tiene que armarse de los elementos necesarios para poder encontrar, poder colaborar con un gobierno como el de Estados Unidos, que no es decisión prácticamente, quieres o no quieres, es prácticamente algo que tiene que suceder, tienen que empezar a colaborar, buscar áreas de oportunidad, porque al final del día es nuestro vecino incómodo y todo el mundo dice que es nuestro vecino incómodo porque muchas de las cosas repercuten aquí, porque tenemos muchos ciudadanos que viven allá y temas financieros muy importantes que se intercambian y que llegan a salir como el Telecán. Pues tiene que encontrar un punto donde los dos puedan colaborar. Entonces, obviamente es un acto meramente políticamente correcto. ¿Y fue políticamente correcto que en esta distribución que queda ya de cámaras estemos hablando de personajes como una persona que hacía stripper, como una persona que en algún momento, que trae tatuajes? Yo no juzgo, digo, ya conozco la trayectoria de este personaje que yo no lo conocía. Maestro Gómez, ¿qué es lo que podemos referenciar de todo este resultado? De nada más Morena agarró personajes porque no tenía suficiente personal en la plantilla para llevarlo a la elección, o qué es lo que realmente tenemos ya como resultado. Perdón. Pues mire, como lo decían aquí en otra mesa anteriormente, yo creo que es muy interesante, pues los políticos salen de la ciudadanía, pues. Entonces, decir que
la ciudadanía es completamente distinto o no se parecen a lo que nos representa, pues yo creo que sería un error, ¿no? De cierta manera, los representantes con sus aciertos y desaciertos son un reflejo del México que tenemos. Entonces, pues sí, de repente es grave si te quieres poner en un nivel digamos, de conciencia de qué es lo moralmente aceptado, pero pues digo, y a lo mejor se oye mal, pero pues no es muy distinto de lo que ya hemos tenido en otras legislaturas o en otras elecciones o lo que hay en otros partidos, ¿no? De repente se nos olvida eso y queremos exigirle que sean totalmente perfectos nuestros representantes, que no cometan ningún error. Y pues también hay que decirlo, si algo se ha caracterizado las democracias modernas es que son, en el mejor de los casos, muy aristocráticas. Sí hay uno que otro personaje que se cuela por ahí, pero la mayoría vienen de las élites, de cierta manera. Y ahorita estamos viendo con este nuevo reacomodo que pues ya no hay como que esa clase tan oligárquica o aristocrática o tan elitista, pues. Y de cierta manera eso le molesta o nos molesta a aquellos que nos sentimos de cierta manera en un nivel, digamos, promedio y que consideramos que ciertas actitudes van por debajo de ese nivel y que no debería. O que se interpretan como ofensa, y si les parece, ya con esto nos vamos directo al tema de Alejandra León, porque sé que lo están esperando, que nos están viendo. Deja referirme a esto porque es importante. A veces los ciudadanos exigimos a nuestros políticos que se conduzcan como los non plus ultra y olvidan de que nuestros políticos salen del seno de la comunidad, es decir, no salen de Marte. Entonces, que tienes boxeadores, que tienes, claro que tienes. Miren, en Estados Unidos hace años, en Montana, ¿quién le iba a creer? Un luchador líder. Eligen a un luchador que era un payaso. Y Gobernador lo eligieron y ganó 3 veces la gubernatura. Ahora miren a quién eligieron de presidente. ¿Vean? Es decir, alguien decía que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Bueno, no, quién sabe qué tan cierto sea eso. Pero no esperemos que nuestros representantes sean distintos a nosotros. Claro. Miren, a veces queremos gente que lleguen con posgrados ahí. Y miren, esos que nos han estado gobernando desde 1982, estudiaron en Harvard, estudiaron en Yale, y miren el desastre de país que tenemos. Así es. ¿Verdad? Y ahora se oponían a alguien que porque viene de un pueblito allá de Tabasco y habla aquí como medio peje, no sé qué. Ese es clasismo puro, aparte de racismo. Entonces, hay que ser pacientes. Cuando tengamos calidad democrática en los ciudadanos, vamos a tener calidad de gobierno. Y nos sorprende ahora, pero por años hemos tenido este tipo de personajes. Si nos vamos años atrás, Silvia Pinal, Carmen Salinas, o sea, los hemos tenido. Carmen Salinas, sí. Pancho Bueno, Cachón, lo que sorprende, nada más que nunca habíamos escuchado a un presidente que dijera, si te portas mal, vas para afuera. Sí, voy a tener toda la actitud para que te digas, te despidas de inmediato. Es buena forma de introducir el tema. Esto fue lo que dijo precisamente Andrés Manuel. O sea, quieren ser ejemplares desde el inicio. Sí. Entonces, por eso es tan cuestionada la actitud de esta candidata que, pues bueno, ya electa, que hace un desfiguro, por llamarlo de alguna manera. Y yo ayer me di a la tarea de consultar en mi red social y preguntarle a mi comunidad de Facebook qué fue lo que estuvo mal desde su punto de vista, y ahora les planteo la pregunta a ustedes. Primero hay que decirle a Lo los que nos incorrecto- están haciendo el favor de vernos, Sí. de quién estamos hablando. Estamos hablando de Alejandra León, candidata electa por Morena para ocupar un curul en el Senado. Senado, En el ¿verdad? Senado, así es. Y en este caso, Alejandra León, ¿qué fue lo que fue incorrecto? ¿Que bebió alcohol? ¿Que escuchó música norteña? ¿La manera en que se dirigió contra sus oponentes? ¿Qué fue lo que estuvo mal de ella? Porque entonces, y yo me voy a atrever a decir, para mí la celebración, y me atrevo a dar mi punto de vista, celebrar no es nada malo, ganó, qué alegría celebrar. Pero hay otras cosas con las que yo sí no estoy de acuerdo, pero a los que quiero escuchar es a ustedes. Vamos a hablar del tema. Adelante. Dicen que en política hay fondo y forma, ¿no? Sí, es Creo correcto. que la forma no fue la adecuada. Digo, en el fondo actuó como hubieran actuado muchos mexicanos o como actuamos, y no sé si incluirme, cuando traemos unas copitas de más. No la justifico, la estoy describiendo. Se fue, yo creo que se le fueron de más las palabras. No es para tanto ahora que la quieran satanizar y crucificar o que quiera perder el curul. Creo que va a haber una sanción ahí de su partido.
no sé hasta dónde puede llegar. Jorge, pero habría que decirle a los que nos están viendo, ¿qué hizo? ¿Por qué la estamos aquí cuestionando? ¿Qué es lo que hizo? Aparte de tomar y cantar y todo, ¿qué hizo? Pues lo que dijo, se dirigió directamente con Juanita Pérez y con A sus contrincantes, a sus digamos. Contrincantes. Con la contienda. Del PAN y les del dijo, PRI. nos los chingamos. Digo Y los- cucarachas. Así y los secaron como cucarachas fumigadas. Así es. Esa fue la expresión. Y además las esa fue- señas que hizo Sí, nada sí, correctas nada y correcta. muy vulgares desde un No, punto de vista reprobables, de ¿eh? mucha gente. pues, Reprobables Y hasta- vean ahí, personas ella también. es ingeniera en biología y es maestría en desarrollo sustentable, para que vean que tener grados no- académicos no es- Yo no es conozco una gente sin preparada, preparación ¿eh? académica No es que una se persona dirige con preparada, más ¿eh? propiedad Sí, y más sí. respeto. Exacto. Y creo que esto precisamente habla mucho del comportamiento que debes tener con tu adversario, ¿no? Así es, Yo termina un juego de fútbol y ¿qué es lo que hacen los jugadores? Se dan la mano. Termina un combate en un taekwondo, ¿qué es lo que hacen? Se saludan, se despiden. Hay un respeto y no es posible que en política tengamos entonces que permitir una falta de respeto. Yo creo que eso es lo que, digo, después de analizar y revisar todos los comentarios, y agradezco a las 111 personas que me comentaron, porque es muy valioso y muy rescatable entender que en un proceso electoral el respeto es desde el inicio hasta el final y el proceso electoral no ha terminado. Y terminado ya son figuras, bueno, ya son figuras públicas desde que se someten a un proceso electoral y serán nuestros representantes. Entonces yo no me imagino, por eso los circos que vemos después cuando están votando una ley y que unos sí están de acuerdo y otros no, y por eso se dan los golpes y tantas cosas que hemos visto que nos dejan pues ante el ojo internacional muy mal. Aunque, Gaby, te digo, eso es característico de todas las democracias, de las más consolidadas en Europa, incluida Inglaterra, Francia, que se agarran a trancazos ahí. Es parte de la debilidad humana, cuando la emoción le gana la razón. Y no, eso no es característico de México, es parte de la naturaleza humana. Pero que haya pasado, pero ¿sabían como diría entonces? alguien, pero hay límites. No podemos ser permisivos. Así Eso es, fue lo así que yo es. entendí del discurso de AMLO. Ya no Así vamos es. a permitir una política permisiva de cosas socialmente incorrectas o moralmente incorrectas. ¿O me equivoco? Díganme ustedes, ustedes son los que tienen que comentar aquí. Pues sí debe de haber una congruencia por parte del partido del que emana. Digo, a partir de aquí yo creo muchos se dieron cuenta de por quién votaron, muchos, o a los que fueron a los debates, que también ahí sería discutible cómo es la fórmula al integrar el Senado, por qué así, por qué no de otra manera, pero bueno. Moralmente hay un castigo porque está teniendo un costo reputacional por un lado y por otro lado también, pues, digo, siendo congruente el partido, pues va a emitir alguna sanción. No sé si debería ser tanto como para marginarla del partido. Digo, en Estados Unidos, por ejemplo, tú conduces ebrio y te mandan un curso de como de un mes, ¿no? No sé si sería meterla a un curso de buenos modales. Pero lo que es evidente es que le ganó la euforia al momento, ¿no? Claro. Le ganó la euforia y yo creo que cualquiera nos pudo haber pasado, ¿no? Sí. No se justifica, no obstante a ello, tanto así como que, pues, que renuncia a su curul o que renuncia a su representación. Por eso, pues digo, se me hace oportunista por parte de algunos que están pidiendo su renuncia y exagerado. El error es que señalaron todos los errores de los adversarios y entonces empiezan a hacer de primer momento los mismos errores, porque yo me acuerdo mucho de aquel evento en que algunos representantes del PAN creo que eran, que los encontraron en pleno folclore ahí bailando y fueron, pero que si bien juzgados por quienes hoy ocuparán la presidencia y varios de los curules. Entonces, platíquenos, licenciado, su opinión. Creo que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Andrés Manuel López Obrador prácticamente nos decía que íbamos a tener políticos ejemplares. Entonces, esto rompe con esa imagen del político ejemplar que a lo mejor nos creó en nuestra mente. Esa es una realidad. La señora... Bueno, le salió jorjole en el frijol, ¿no? Como en todos lados. Frijol Yo creo con que gorgojo. creo que le está Ese es- saliendo mucho gorgojo en el frijol. Pero Pero es un frijolito nada más de Digo, de los- por eso digo, esto es algo que pasó ahorita, pero lo increíble es que pasa prácticamente el día de la elección. Entonces, de momento es como, o sea, que no me ibas a dar a representantes de mejor calidad y ahora tenemos esta señora. ¿Y qué acción consideras que debiera tomarse? Primero, el cargo es irrenunciable. Ah, Y además correcto. no creo que a lo mejor valga la pena pedirles que renuncie.
Porque está impedida de renunciar, no puede porque está renunciar. impedida y a lo mejor darle lugar a su suplente por haber hecho esto, pues no, es reprobable, claro que es reprobable. Y este tipo de acciones son las que hemos descalificado constantemente de otros políticos y ahora viene ella y lo deja. Entonces, también por otra parte es como una dualidad porque entonces tenemos que ser permisivos con ella porque todavía no ha tomado el cargo. Se le reconoce que ofreció disculpas. Pero no suficiente. Pero hubiera mandado un yo me comunicado. pregunto, porque todo el mundo se ha enfocado, ¿no? Como que a ella y a dirigirse con ella, pero Jorge Ramos y Juana Pérez aceptan las disculpas. Juanita Pérez dijo, sí, ya con eso se me quitó el dolor de tus palabras. O sea, yo quisiera saber también qué va a pasar, cuál es la postura de ellos. Lo voy a preguntar, me voy a dar a la tarea de llamarles y preguntarles cuál es su postura. Miren, Adelante. siendo sinceros y poniéndonos sobre la mesa, desgraciadamente en nuestro país, por rasgos que vienen desde la colonia española, tenemos una doble moral bien marcada en algunas cuestiones. Y yo preguntaría, ¿cuántos candidatos que ganaron no hicieron ese discurso, pero simplemente no fueron grabados? Exacto. En lo privado, Pero es la que celebración fue en lo privado. esa es la parte interesante. Pero a ese punto, Peña ¿quién fue Nieto prohibido? ¿Era algo fue privado vigilado o y era ahora público? todos los que siguen van a ser vigilados a lo mejor en mayor magnitud. Porque hoy no es como, no me grabes, ¿no? Es que no sabes ni quién te está grabando. Pero mira, Adolfo, A ver, por yo ejemplo, quiero escuchar tu argumento. el caso de Lorenzo Córdoba, cuando le graban esta llamada que se bueno, manifiesta sí, de una sí. manera, Despectiva, digamos, ¿no? muy, un poco agarrando, digamos, como decimos acá en el norte, cura y despectiva sobre la Los indígenas. sobre Los la indígenas. circunscripción indígena que querían, digamos, diputaciones para los indígenas. Digo, está hablando entre cuates, lo graban, se filtra y todo el mundo quiere crucificar a Lorenzo Córdoba. Cuando yo digo, y lo pongo otra vez la moral sobre la mesa, ¿quién de repente no hace comentarios que moralmente no son aceptados? Pero pues digo, entonces de repente la queremos quemar como si fuera una de las brujas de Salem. Mira, yo sí estoy de acuerdo a que, porque dices que ya pidió disculpas. Yo por ahí subí una recomendación en alguno de los comentarios en Facebook. Digo, debe ella personalmente ir y buscar a los ofendidos Claro. y ofrecerles disculpas. Bueno, pero hasta ahí. Pero de ahí a que el partido la expulse, yo creo que ahorita, como bien dice Jonathan, ya está siendo ella sancionada moralmente. Pero el partido no debe quedarse con los brazos cruzados por lo que bien dices, ¿verdad? De que hay que sancionarla de alguna manera. No debe quedar impune esa conducta que es reprobable. Desde mi perspectiva, ningún servidor público, y menos uno de elección popular, debe tener ese tipo de conductas. Si en privado hace lo que hace, haga lo que haga, pues que allí quede. Pero es un servidor público electo que lleva el mandato popular, y en este caso estamos hablando del 3%. 54 o 3% de la población. Es decir, tiene que tener en cuenta que ya está como en una vitrina. Entonces, yo lo entiendo, la explicación la entiendo, no la justifico. Exactamente. Pero tampoco justificaría que por ahí los que tiran la piedra Esconden la mano. ¿no? esconden la mano y son muy santos y que la expulsen. No, yo digo que sí le pongan una sanción, pero no es del tamaño. Es como cuando un delito. Hay diferentes tipos de delitos. Cuando vas a aplicar una sanción, tienes que revisar, por ejemplo, en procedimientos administrativos, si la falta es grave. Claro. Si es grave, tienes que aplicar una sanción de ese tamaño. En este caso, yo creo que no es así. Pues ya está en la Comisión de Honor y Justicia de su partido. Hay que revisar qué pasa. Como lo decimos, si le expulsan, se queda sin esa representación Morena, pero en sentido de congruencia, Morena dice que se vaya. Ya lo dijo, ayer lo declaró ante uno de los medios nacionales. La presidenta, así es. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que deriva de todo esto. Y pues la invitación es, si van a celebrar, ya saben, apaguen celulares, sepan quiénes son sus invitados, porque nunca sabes quién te está dejen que observando. los graben. Mucho Y que sea cuidado. con cheve, no con champán. Vamos, que sea con cheve y no con champán. Bueno, yo sí les digo ahí, pues bueno, estaba en un proceso de celebración, le alcanzó para comprarse la champaña, Pues estuvo bueno, ahorrando sí. a lo mejor todo el año. Digo, será muy juzgada, creo que nunca habrá una totalidad de aceptación, así sea la persona más perfecta. Sí. Habrá quien, si tuviera un buen comportamiento, habrá quien la juzgue de aburrida, y si es así de folclórica y alegre la señora, habrá quien la juzgue de todo lo contrario. Pero bueno, ya el caso de ella se los platicaremos en otro programa, y pues vamos a seguir avanzando con estas consecuencias que vienen para el sistema electoral. Ya estamos por concluir el programa, pero sí me interesa mucho, maestro, antes de irnos, que nos
defina usted sus conceptos al respecto. Bueno, rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, y pongo sobre la mesa dos posibles consecuencias. Una al sistema electoral y otra al sistema de partidos. Al sistema electoral, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo creo que el hecho inédito, aunque, bueno, ahorita vemos el caso de la pasada elección presidencial, pero el hecho de que haya salido los dos contendientes perdedores rápido a reconocer su derrota y además felicitar al ganador antes de inclusive que salieran los resultados oficiales. Eso es un ahora distinto a un antes. Históricamente, eso tiene un impacto en el sistema electoral que le evita muchos problemas a las instituciones, al INE, a los tribunales, y además es uno de los indicadores de las democracias consolidadas. Para allá vamos. Parece que, aunque bien tenía razón Jonathan, es una democracia joven, pero esa conducta habla de demócratas que aceptan perder cuando no les dieron el triunfo, no lo van a ir a pelear en los tribunales. Característico de Estados Unidos y de Europa. Signos de un avance democrático, Así. ¿no? Donde los contrincantes salen a reconocer su derrota mucho tiempo antes que oficialice la noticia. Viendo números también un poquito la atención, ya llegando a conclusiones. Analizamos lo que pasó en Morena y cómo llegó. Sería digno de un próximo programa analizar lo que va a pasar con los de la casa de enfrente, porque también se vienen cosas muy buenas ahí. Cómo se va a empezar a descomponer el frente, porque si el frente sí se fue para ganar. Y el PRI, pues ¿qué le queda, no? Pues ahí es cuestión de verlo. Es el segundo tema, que es las consecuencias para el sistema de partidos. Ahí lo dejo. Ahí lo dejamos en ese. Bueno, Para concluir un minuto. cerrando así rápido, pues para mí muchos han hablado del descontento que hay de los partidos políticos en general en todas las democracias. Los resultados del día domingo para mí son un tanque de oxígenos al sistema de partidos, así total. Ahorita Morena está ante la gran oportunidad de demostrar realmente que es distinto a los demás partidos, y la oposición entra en un proceso de reflexión también, de preguntarse que las cosas no están tan bien como pues, ellos creían que iban. Ojo, al PRI le pasó en 2006, ¿no? Cuando se fue a tercer lugar en las preferencias, sí. Y 6 años después resurgió. O sea, no descartemos ni al PRI, ni al PAN, ni a los otros partidos, pero para mí es un tanque de oxígeno para el sistema de partidos y para validarse, porque no hay ninguna democracia que funcione sin sistema de partidos. Grandes ganadores, Morena y sus aliados; grandes perdedores, PRI y sus aliados. Si no gobiernan bien, resurgió el PRI porque los dos antecesores no hicieron bien su trabajo. Es clarísimo y las estadísticas no mienten. Y miren nada más, y regresa el PRI a rematar y el papel de la ver. oposición va a ser crítico de lo que hace el gobierno. Para mí ese siempre va a ser el papel de la oposición, sea el PRI, sea Morena, sea el PAN, quien sea. El que sea. Pues esperemos que los beneficiados sigamos siendo los ciudadanos de toda esta alternancia, este proceso que se suscita después de vivir una jornada electoral. Vamos a cerrar con el maestro, ya con el licenciado, ya le estoy haciendo maestro. Aprovecho para saludar. Estoy segura que nos extrañó mucho el doctor Víctor Espinosa, nosotros lo extrañamos, le mandamos un saludote. Antes de cederle la palabra al licenciado Adolfo Alameda, quiero agradecer a Lab Acura y a Perímetro por el apoyo para la realización de este proyecto de zona de debate. Y pues rápidamente nos vamos con sus conclusiones. 53% quiere decir de que la ciudadanía se siente representada en el candidato electo. Eso es algo muy bueno para la democracia. Pero lleva muchos retos y uno de ellos es lograr cumplir con las propuestas. Al parecer la va a tener fácil por el tema de cómo se fueron acomodando la Cámara Baja y la Cámara Alta. Sin embargo, ya empezamos a ver mensajes, por ejemplo, de Carlos Manuel Ursúa, quien va a ser el secretario de Hacienda, donde ya las propuestas empiezan a tomar un sentido diferente al que nos había planteado durante la campaña de Andrés Manuel. Creo que es un tema que vamos a estar tratando en las próximas semanas, pero también es importante regresar al punto central de esto. La ciudadanía, ahora le toca la parte, la ciudadanía tiene que empezar a exigir. Si no conocen al candidato electo, pues que se acerquen y que vean, por lo menos que vean qué puede hacer y en qué tanto puede aportarle a la comunidad. Entonces, pues
Nos vemos el próximo. No Nos vemos olvidemos, la próxima semana. que una cosa es hacer campaña y otra otra cosa cosa es es hacer gobernar. gobierno. Así es. Sí. Gobernar, ahí es en donde viene lo interesante y lo más importante, porque en campaña, digo, eso es lo divertido, creo yo, para ellos, pero cuando ya asumes la responsabilidad total, viene lo interesante. Agradezco mucho a la producción, a todos los que están al pendiente en las redes sociales, Karen Vallarta, al switch de cámaras, a Frida Saucedo, en la fotografía, a Lesel Cale, en los controles de audio, y también, pues, por supuesto, agradecemos mucho a Leonardo Mesa, a Janet Rodríguez, que está en la coordinación en producción, coproducción Isaac González, y a nuestra productora hermosa, que siempre está al pendiente aquí de que todo salga exitosamente, María Elena Ramírez. Muchas gracias a todos ustedes. Esta fue una transmisión más de Zona de Debate. Lo esperamos el próximo miércoles a la misma hora. El miércoles, buenas tardes.